Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a encontrarnos con nuestro tercer tema de esta lección, que va a ser el Gimel, el sustantivo con sufijos pronominales. El sustantivo con sufijos pronominales, como ya uno pues puede ir concluyendo, pues el tema del sustantivo nada que se termina, es un tema largo dentro de la lengua, es una categoría muy amplia y hoy no es el final de este tema. Hoy vamos a presentar, digamos, otro capítulo más que tiene que ver con la categoría de los sustantivos, pero esta vez vamos a aprender un aspecto de los sustantivos que no solo nos van a servir para los sustantivos, sino para otros momentos, otras categorías gramaticales. Entonces, lo que aprendamos hoy nos va a servir para otras temáticas que vamos a ir observando con el tiempo. Digamos una cosita de por qué hablar de sustantivo con sufijos pronominales. Resulta que en la lengua hebrea no existe lo que nosotros llamamos en nuestra lengua española los pronombres o los adjetivos posesivos. Al no existir, entonces, ¿cómo construir el significado de la posesión en la lengua hebrea? Entonces, para construir ese significado, entonces, hay varias formas de hacerlo en esta lengua, y para eso basta añadir a ciertas palabras o ciertas categorías gramaticales. Nosotros les vamos a añadir unas partículas al final de esas palabras que llamamos sufijos porque van añadidas a la palabra, donde se van a indicar pronombres. Y ese añadido que, digamos, se le agrega, por ejemplo, a los sustantivos o a los verbos o a las preposiciones o a los adjetivos, nosotros los llamamos entonces sufijos pronominales, porque esos sufijos pronominales van a hablar de la realidad de la posesión. Es como si yo dijera esto: en vez de decir mi casa, dijera la casa de mí. La casa, tu casa, dijera la casa de ti. Nuestra casa, la casa de nosotros. Eso es lo que va a ocurrir con los sufijos pronominales. Es agregar esa idea como si fuera el latino, el griego, el genitivo, ¿no? Pero en vez de construirlo a través de un caso, lo construimos agregando un sufijo a la palabra que tengamos. Entonces, yo le coloco, por ejemplo, a casa y el sufijo de mí, y ahí está la realidad de la posesión, que yo traduzco con expresiones como mi casa. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, claro, una palabra sola no solo me va a dar, en este caso, morfológicamente hablando, la idea de un sustantivo, que puede ser masculino, femenino, singular, plural o dual, sino que también me puede dar, si tiene ese sufijo, la idea pronominal. Entonces, con un sufijo pronominal de tercera persona, de primera persona, de segunda persona, que puede ser masculino, que puede ser femenino. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y es una realidad muy difundida porque, como ves ahí en la pantallita, se dice que se aplica a los sustantivos, pero también que se aplica a los verbos y que también a los adjetivos y que también a las preposiciones. Y las preposiciones es uno de los temas que nosotros estamos viendo. ¿Cómo vamos a ver esto? No lo vamos a ver todo ya. Lo vamos a ir viendo también de manera dosificada. ¿Para qué? Para permitir que con el tiempo la asimilación sea segura. Entonces hoy vemos los sustantivos. La próxima vez que pues en la próxima lección miraremos esos sustantivos que se vuelven irregulares porque al agregarle algo, entonces va a cambiar algo dentro del sustantivo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ya veremos las preposiciones que hemos estado estudiando con sufijos y así iremos alimentando, digamos, todo lo que vamos estudiando. Los verbos también, los adjetivos, es decir, vamos a ver que esto nos va a servir para muchas cosas, pero al menos hoy establezcamos, digamos, como la teoría general para que después la utilicemos en el resto de lecciones. Bueno, diciendo esto, entonces, ¿de qué se trata esto? Como se trata de un sufijo que se le añade a algo, estamos hablando de un elemento final. Y ese elemento final, ¿qué hace? Hace que la palabra cambie. Entonces, nosotros ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando añadíamos las terminaciones del plural im, ot, que cuando añadimos algo a una palabra, lo otro puede cambiar y puede cambiar por la cuestión del acento, porque entonces cuando yo agrego un sufijo al final de una palabra, al mismo tiempo estoy agregando como una especie de sílaba más, y a veces puede haber una sílaba más, lo cual hace que el acento en la palabra se desplace. Entonces, por ejemplo,
para proponer algo. Yo decía, por ejemplo, con una de las palabras que nosotros estamos estudiando, halom, la palabra sueño. Si yo le agrego el plural, quedaba halomot, una palabra de tres sílabas, pero el acento ya no era en om, halom, sino en halomot. Y eso podía afectar incluso el sistema vocálico de la palabra, si era un sistema que se prestaba pues como a ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo añado un sufijo, puede suceder que la palabra cambie. Hoy nosotros no vamos a estudiar eso cuando las palabras cambian, sino que vamos a estudiar con palabras regulares que no van a cambiar, simplemente para concentrarnos en la realidad del sufijo que vamos a añadir. Pero en las otras lecciones sí estudiaremos cuando las palabras vayan a cambiar. ¿Qué pasa cuando van a cambiar? Pues pueden cambiar, pueden pasar las mismas cosas que han pasado cuando hemos agregado, por ejemplo, las terminaciones plurales. O sea, cuando yo le añadía el plural, por ejemplo, podía pasar que las vocales del sustantivo cambiasen o que se redujeran. Eso es lo que puede pasar. O que incluso alguna consonante se aumentara, se reduplicara. Ese tipo de cosas van a pasar, pero bueno, eso ya no nos vamos a preocupar, simplemente nos vamos a concentrar en que hay un sustantivo que va a llevar un sufijo pronominal y como es una cosa determinada, porque cuando yo digo la casa de mí es como decir mi casa, eso ya está determinado. Esos sustantivos, entonces, que van a tener sufijo pronominal, no se les puede colocar artículo. El artículo en lengua hebrea es para determinar algo, pero no es la única manera de determinar algo. Otra manera de determinar algo es agregándole a ese sustantivo sufijo. Entonces evitamos colocarle artículo porque al tener ya sufijo pronominal ya está determinado y muy determinado, porque nos dice quién es el poseedor de la cosa de la cual estamos nosotros hablando. Sin embargo, en la lengua española es normal que yo sí coloque, por ejemplo, un artículo. Yo digo, mi casa, yo puedo decir también la casa de mí. Bueno, eso depende de cómo lo expresemos. Mi casa también en español es una especie de determinación, entonces yo tendría que decir la mi casa, ¿no? Basta decir mi casa. En italiano sería diferente, porque en italiano el excesivo uso del artículo determinativo casi siempre hace poner un artículo, la mía casa. En español no es necesario, una determinación u otra. Pero si yo digo la casa de ti, ahí estoy metiendo el artículo. Entonces en hebreo no. En hebreo o una cosa o la otra, pero nunca juntas. Los sustantivos, entonces, que tengan estos sufijos al final de la palabra, nunca les vamos a colocar artículo, el que se prefija al inicio de la palabra. Y para que comprendamos una cosita más o una idea más, en hebreo los sufijos tienen dos clases. Esto que yo voy a decir acá no es tan importante, pero es bueno que lo sepamos porque igual todas las gramáticas lo comunican. Al fin y al cabo eso se vuelve tan mecánico que no es necesario pues especificarlo tanto, pero al menos para que lo tengamos. Los sufijos son de dos clases. Hay sufijos que la gramática llama ligeros y hay sufijos que las gramáticas llaman pesados. ¿Qué es esto? No es sino esto. Un sufijo ligero es aquel que comienza por una vocal. O sea que yo lo que le agrego a la palabra es algo que comienza por algún signo vocálico, breve, largo, lo que sea, y como comienza por signo vocálico, pues entonces se le llama sufijo ligero. Son la mayoría. La mayoría comienzan por una vocal. Porque claro, recuerda que en hebreo todo termina en una consonante seca. Entonces, cuando yo agrego un sufijo, hay que conectarlo a través de una vocal para poder agregar esa partícula, ese sufijo. Y hay otros sufijos que en cambio no van a comenzar por vocal, ahí va a haber una pequeña problemática, pero de la cual hablaremos enseguidita, y esos sufijos son los que nosotros llamamos pesados, es decir, son aquellos que inician por una consonante. Entonces, sufijos ligeros, sufijos pesados. Para que no le demos más vueltas al asunto, miremos los sufijos, es decir, miremos esas partículas que vamos a añadir a las palabras, a cualquier palabra. Y después hagamos un ejemplo, cojamos una palabra. Vamos a coger una palabra que es clásica para todas las gramáticas porque es una palabra regularísima, que no va a cambiar si le agrego cualquier cosa, nunca va a cambiar. Vamos a hacer primero el acto de ver cuáles son esos sufijos.
como son sufijos pronominales, me dicen persona. Y al decirme persona, entonces nosotros vamos a trabajar esa realidad. ¿Qué persona vamos a trabajar? Por ejemplo, la primera persona como un singular. Recuerda, esto es como los verbos. Pero aquí sí nos vamos a dar la posibilidad de comenzar con la primera persona singular en vez de con la tercera persona, como comenzábamos la flexión de los verbos. Pues aquí no importa el orden, es irrelevante. Da lo mismo si lo empezamos por la tercera, da lo mismo si lo empezamos por la primera. Observar esto, ver esto es bastante valioso a la hora de leer, porque, como te dije, sustantivos, verbos, adjetivos y preposiciones lo van a llevar. Entonces nosotros vamos a estar viendo todas esas maneras, esos sufijos en esas palabras, te lo vamos a encontrar constantemente. Vamos a hacer una transliteración. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar factores que no hemos estudiado a la hora de transliterar, es decir, algunas vocales que se meten con algunas consonantes que nosotros no hemos estudiado entonces, para saber cómo se translitera y finalmente vamos a traducir. Vamos a comenzar con el sufijo singular de primera persona. Es como cuando yo digo la casa de mí o mi casa. Cuando yo vaya a decir eso, tendré que agregarle a la palabra atención, eh, la terminación y con madre de lectura. Exacto. Al final voy a agregar una jirek con una yod, que si yo debo transliterar, lo debo de transliterar así, como con una i, con esta especie de gorrito, ¿no? Esa es la transliteración correcta de este final. ¿Cómo traducimos esto? Pues enseguida lo vemos, porque pues, aquí es inútil hacer muchas traducciones sin una palabra, pero enseguida proponemos una posible traducción. En el plural vamos a conservar esa yod final, pero mira la combinación. O vamos a tener un kametz rahav, al que lo terminamos con yod, o vamos a tener simplemente patah con yod. ¿Eso qué significa? Que tenemos dos secuencias más o menos con los mismos sonidos, pero una va a ser más larga y otra va a ser más breve. Y eso va a depender mucho de, el acento que esté acompañando esa palabra. El acento me va a decir si coloco kametz rahav o si coloco pataj. Eso lo iremos descubriendo después en el tiempo. Entonces, ¿cómo transliteramos lo primero? Si es kametz rahav, recuerda que lo tenemos que transliterar con una A y esa A le vamos a colocar el macrón, o si es un pataj, lo transliteramos así. ¿Cómo lo pronunciamos? De igual manera, vamos a decir ay, ay. Porque tienen que sonar las dos cosas. Claro, esta consonante es también una semivocal, entonces también tiene funciones o de consonante o vocal. Aquí tenemos una madre lectura en todo el sentido de la palabra, entonces yo simplemente digo y. Pero aquí tenemos que respetar el sonido. Entonces digo I. Bien, ¿cómo traducimos esto? Pues esto lo podemos traducir simplemente diciendo de mí, la casa de mí, o mi casa, o en plural, mis, que puede ser casas, ¿no? Bueno, ya veremos un sustantivo, como te digo, con los ejemplos correctos. La traducción aquí simplemente para orientar. Bien, vamos a la segunda persona. Recuerda que en la lengua hebrea vamos a diferenciar entre el género masculino y el género femenino. Así que, si yo quiero colocar el singular, la realidad posesiva singular, voy a agregar, mira acá. Por ejemplo, ahorita comenzábamos en la primera persona del singular con una jirek, por lo tanto estamos hablando de un sufijo ligero, porque comienzan por vocal. Aquí también comienza con signo vocal. Es un sheva móvil, se debe leer. Entonces yo leeré, como va a aparecer en la transliteración, ja, ja. Obsérvese que el Sheva está en esta E en ápice, la Kof, perdón, la Kaf está en esta K y Kames Rahav, que mira que aparece en una posición muy extraña, como no abajo, como normalmente lo colocamos, sino que prácticamente casi que a nivel y más pequeñito ahí, como incrustado en esta Kaf Sofit, ¿no? En esta forma final. Es una escritura normal, ortográfica, entonces, y se ve mucho. Digo, eja. Al plural, observa lo que va a pasar. Al plural, yo voy a colocar, mira, es casi que lo mismo, solo que en vez de un Sheva, voy a colocar un Segol. Y como si fuera una madre de lectura, una Yod. Digo, como si fuera. Y acá coloco la terminación normal. ¿Cómo se translitera esto? Así. Atención, le he colocado este acento inverso
que es diferente pues al español, o sea, como si fuera un acento grave de la lengua griega, no porque sea esto acá, porque mira que aquí ponemos un acento, aquí decimos que la fuerza la vamos a hacer en el segol, lo que hay acá y hacemos el acento eja, ¿no? Este acento como que tipo grave del griego va a recordarnos la yod. Entonces, mira, es como si fuera una madre de lectura. De hecho, no vamos a decir eija. Hoy algunas personas pronuncian eija, sobre todo de habla de lengua hebrea moderna. Se les escucha el eija, a veces se les escucha ley, otras veces no. Nosotros no. En esta lectura o en esta reconstrucción que hacemos, simplemente diremos eja, un poco más largo, pues porque está la yoda acá. Pero mira cómo se translitera el conjunto del segol y esta io. Se translitera así, con una E y una tilde al revés. Por eso estoy haciendo la transliteración, porque estos elementos no los habíamos visto en el tiempo. ¿Cómo traducimos esto? Normalmente con un de ti, ¿no? La casa de ti o tu casa. Yo estoy utilizando eso como en español. O en plural, tus casas o las casas de ti, para que tú te acuerdes entonces que, mire, claro, las casas de ti es un sufijo en singular, pero el sustantivo está en plural. Eso es una cosa que hay que discernir ahorita, porque el sustantivo, de acuerdo, si el sustantivo está singular, le vamos a colocar, o si el sustantivo está en plural, le vamos a colocar esto de acá. Eso es lo que hay que discernir. Entonces, mira la diferencia entre el singular y el plural. En la primera persona no hay problema, porque para el singular tenemos el sonido I, pero para el plural tenemos el sonido A. Pero acá es muy parecido. Yo digo acá ja y aquí digo ja. Solo la pronunciación de ese gol y exacto va a hacer la diferencia. Vamos a la segunda persona del femenino, singular. Si la palabra está en singular, yo voy a colocar, mira acá, tengo un CR, voy a colocar ej. Quiero que observes que aquí hay un sheva. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la naturaleza de esta consonante sofit requiere al final de esa aclaración, de un sonido más. Aquí tendré que decir simplemente para hacer sonar esto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí estamos ante un sheva mudo, un sheva naj. Simplemente hay que hacer sonar la kaf sofit. Entonces, aquí, CR con su macrón y la K. Y si la palabra está en plural, digo casas, las casas de ti, refiriéndome, por ejemplo, a una mujer, entonces yo voy a utilizar esta terminación. Mira el acento donde lo hago. Ay, ay. Así va a terminar la palabra. Ay. Eso significará las casas de ti, porque estamos en qué persona, en la segunda persona, femenino singular, las casas de ti. ¿Cómo transliteramos esto? Pataj con A, la Yod con una Y, la Gire con una I y la Kaf, que tiene un Shebanaj, pues simplemente con una K. Simplemente suena la K y suena de manera gutural. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tiene la inscripción de un Dagesh que nos diga que es K. Estas son de las Begat que faltan, ¿no? Entonces no puedo decir la manera oclusiva, sino que tengo que decir la manera casi que gutural o velar. Ay, a, y. ¿Qué traduce esto? De ti o tus, dependiendo de lo que digamos. Padre, extraño que ahí la R y la yo no se junten. Pues, o sea, en la transliteración parece las dos. Sí, pero vamos en el mismo orden. Pataj, yo, jirek. Sí, por el sonido uno diría, pues claro, no se siente ni siquiera en la pronunciación, pero se trata de consonante más vocal. Lo que pasa es que generalmente hemos visto la jirek es en esta posición donde está pataj, pero aquí la estamos viendo es debajo de la yod. Ujú. Vamos a la tercera persona del masculino, masculino singular. Esta forma es muy usual y cuando yo quiero decir, por ejemplo, la casa de él o su casa, basta que yo agregue el sufijo que es esta vocal que la conocemos muy bien, el holem con la madre de lectura, que significa una o sea, una O larguísima o no, se agrega al final. Si en cambio son varias casas en plural, yo diré las casas de él. Para poder expresar eso, voy a agregar este sufijo que consiste en un Kametz Rahav
que tiene, atención, una madre de lectura, funciona como madre de lectura yod, por eso no la pronunciaré, y finalmente una vav. Al transliterar, obsérvate que yo aquí puedo ver la madre de lectura. Es un sonido A largo. No voy a pronunciar la yod. Simplemente es una madre de lectura del Kametz Rahav. Y la consonante final, Vav, que se translitera con una W que nosotros pronunciamos normalmente como con una especie de V. Bien. ¿Qué traduce esto? Puede ser de él, su o sus. Cualquiera de esas traducciones pues nos van a servir. Bueno, recuerdo que ahorita pues veremos un ejemplo concreto y veremos cómo se traduce concretamente esto. Bueno, vámonos a la tercera persona femenino singular, porque así como tenemos masculino, como había mostrado yo precedentemente, tendremos también una forma para el femenino. ¿Cómo son esas formas del femenino? Yo si quiero decir que la casa es de ella, voy a agregar al final y atención, mira, un Kames Rahav con una G, pero no es una madre de lectura, porque al centro tiene un signo que nosotros lo habíamos conocido como el MAPIC. Y el MAPIC está hecho para que la G suene al final. Por tanto, en la transliteración, yo tengo que transliterar al Kames Rahav con el Macron y una H normal. Y se pronuncia aj, de manera velar, aj o gutural. Si en cambio quiero decir que las casas son de ellas, observa acá. Voy a agregar, esto ya lo vimos prácticamente, porque ahorita era una kaf. Pero ahora para la tercera persona vamos a utilizar una g. Y aquí diré ja. Haciendo el acento en segol, ja. Como la yod y el segol no es propiamente una madre de lectura, no es propiamente, aunque no suene la yod, vamos a señalarla a través del signo de esta especie de acento grave en el mundo griego. La G con una H y Kametz Rahav con una A con Macron. Esto para traducir entonces la casa de ella, su casa o sus casas, dependiendo de la palabra, vuelvo a repetir. Aquí hemos terminado todo el sistema singular. Primera persona común, segunda persona masculino y femenino, tercera persona masculino y femenino. En primera persona decíamos y o en plural ay. Decíamos para la segunda persona que hemos estudiado, decíamos eja para el masculino o para el plural decíamos eja. Para la parte del femenino decíamos o decíamos ay, siempre segunda persona, femenino singular. Para la tercera persona masculino singular decíamos en el singular o en el plural decíamos av. Y para la tercera persona femenino singular decíamos aj y en el plural eja. Esto va memorizado y asimilado, pero nos ayuda mucho la lectura, porque es que en la lectura vamos a estarla constantemente viendo. Bueno, vamos a la primera persona como un plural. Si yo quiero decir que la casa es de nosotros, yo voy a colocar enu. Para una palabra en singular, coloco, mira, un sufijo ligero. Todos los sufijos que hemos visto hasta el momento son ligeros, comienzan por signos vocálicos. Aquí con un cr y digo nu. Y eso ¿cómo lo translitero? Así. CR con una E con madre de lectura, la NUN con una N y la SHUREK una U con el signo de lo largo, ¿no? Mira el acento donde se hace ENU. Y si quiero decir que son casas, una palabra en plural, mira, es lo mismo, pero voy a agregar una yod. Entonces, CR, yod, nun y shurek, que al transliterar tiene que quedar así. Mira la diferencia en transliteración. Aquí hay una enu y aquí hay una enu. Claro. Es el manejo de lo breve, entre comillas, de lo breve y lo largo, porque ambas cosas son largas, solo una más larga que otra. Larga, un poco más larga. Enu. Y eso no se nota cuando estamos hablando. Eso no se nota, pero para que lo sepas, ¿no? Pues mira, ¿cuál es la diferencia? Una y otra. ¿Cómo traducimos esto? La casa de nosotros, las casas de nosotras, nuestras casas, etcétera, etcétera. Las primeras personas son comunes, entonces no diferencian entre género.
pero las segundas personas singulares, o en este caso plurales, sí diferencian el género. Por ejemplo, si yo quiero decir que la casa es de vosotros, voy a agregar el sufijo pronominal hem, hem. Como ves, comienza por consonante, por lo tanto estamos ante un sufijo que llamamos pesado, porque comienza por consonante. Son muy pocos los sufijos con consonante. ¿Cómo traducimos esto? Perdón, ¿cómo transliteramos esto? Pues la kaf, ahí estoy enredado hoy, la kaf siempre la transliteramos con una K, segol con una E y la mem sofit con una M. Si en cambio yo quiero hablar de casas, las casas, para hablar de, por ejemplo, las casas de vosotros o vuestras casas, yo tendré que agregar esto. Mira, amplío incluso en la escritura. Un CR con madre de lectura, entonces sufijo ligero porque comienza con signo vocálico y agrego gen, gen, gen. Usted va a escuchar en hebreo moderno eigen. Nosotros decimos no decimos eigen, sino egen. De hecho, en la transliteración colocaré una con el signo de el acompañamiento de la madre lectura, K, una E normal y una M por la mem final. ¿Cómo traducimos esto? Como de vosotros o vuestro. Bueno, aquí la segunda persona del masculino plural. Ahora veamos la misma persona, pero en femenino. Y en femenino no es que sea muy diferente. Solamente cambiaremos la consonante final y esa va a ser la diferencia con el masculino, que mientras el femenino es con mem sofit, atención, el femenino se hace con una nun y es lo mismo. Gen, gen. Para el plural, es decir, para hablar de la posesión de objetos en plural, utilizaremos lo mismo. Gen. Mira, ha cambiado. Entonces, identificamos el masculino del femenino en la segunda persona del plural por el uso de la consonante final. En el femenino, una nun, mientras que en el masculino, una mem. ¿Cómo se translitera esto? Como el anterior, solo cambiando las letras finales, las letras sofit. ¿Cómo traducimos esto? Pues de vosotras, vuestras y ya juegue con todo lo que quiera a la hora de la traducción. Finalmente, la tercera persona. La tercera persona también tiene dos géneros que se identifican, uno por el masculino y otro por el femenino. Atención, ¿cómo termina normalmente, que no quiere decir siempre, normalmente una palabra con sufijo pronominal, un sustantivo, para decir, por ejemplo, la casa de ellos? Perdón, sí, la casa de ellos. Para decir la casa de ellos, a esa casa le voy a agregar la terminación am. Kamen Rahav y Mem Sofit, que al transliterar, obviamente es una A con Macron por el Kames Rahav, la Mem Sofit con una M. Pero si pasamos de la casa a las casas de ellos, atención porque aquí cambia la cosa. Se va a parecer a lo anterior. Antes teníamos una Kaf. Ahora la hemos sustituido por una G. Y es la misma, prácticamente la misma cosa. Gem. Gem. Para el masculino, la presencia de la mem sofit, que transliteramos de nuevo así. El segol con la madre de lectura, G, perdón, el segol no, el CR con madre de lectura, y aquí queda identificado, tendremos la G por H, el segol por una E y la mensofit por una M. Esto habla de la realidad de ellos, ¿no? Su casa, sus casas. Finalmente, el género femenino, si observamos, tiene ciertas analogías, como para que entendamos que los sufijos pues se relacionan, basta cambiar algo en la ortografía. Lo primero sí no se va a parecer, pero se va a recordar mucho al femenino de la segunda persona, porque el final va a ser una nun, ¿no? Allí decíamos en masculino am, pero aquí en femenino diremos an. Entonces, para el masculino, mem sofit, para el femenino, nun sofit. ¿Cómo se translitera esto? Pues fácil, kamerahaf, una A con Macron y la N. Y si voy a decir las casas, o sea, en plural de ellas, mira, se parece también. Tenemos lo mismo, esto es más característico de la tercera persona, la presencia de la G y la nun, que es lo característico de lo femenino, para diferenciarlo del masculino, que es con mem sofit. Entonces yo digo acá, para la transliteración, CR con madre de lectura, entonces está con este gorrito, la G
con una H, segol con una E y la nun final con una N. Eso se aprende, obviamente, para poder diferenciar las cosas. Y aquí, de ellas, o las casas de ellas, la casa de ellas, sus casas, o bueno, etcétera, etcétera. ¿Se comprende esto? Ahora hagámoslo, pero con un paradigma, porque es importante hacerlo con un paradigma, de modo que con una palabra entendamos cómo se escribe eso. Entonces, vamos a ofrecer el paradigma de los sufijos pronominales añadiendo una palabra pero invariable, una palabra que no experimente cambios por el hecho de agregársele algo al final. Como no le agrego algo al final, pues como le agrego algo al final, pero es invariable, la palabra se va a mantener siempre así. Esto es lo que yo decía antes. Cuando yo le agrego algo a una palabra que no es, digamos, invariable, esos patrones vocálicos o incluso los consonánticos pueden cambiar, porque al añadir una sílaba de más, termina por desplazar el acento. Y en hebreo pasa que cuando desplazo el acento, las cosas pueden cambiar. Pero esta palabra, que son muy pocas las palabras regulares, no va a cambiar. Entonces, la palabra que te voy a proponer es esta palabra, que es típica de las gramáticas y con la cual la mayor parte del tiempo se explica esto. Así no nos apartamos tanto, digamos, de la tradición de las gramáticas. Es la palabra que se lee sus, que significa caballo. Si yo agrego el plural, mira que no va a cambiar. Yo digo plural, su, se mantiene sus, susim, que significa caballos. Esto es el indicativo de que siempre vamos a escribir esto, y simplemente vamos a agregar lo otro. Entonces, vamos a empezar con las palabras en singular y pasaremos después a las plurales para que observemos cómo cambian y cómo las reconocemos. Entonces, recordemos. Vamos a escribir mi caballo. Para escribir mi caballo o el caballo de mí, yo voy a decir su, sí. Que transliterado es como lo ves ahí, su sí, ¿no? Que traduce mi caballo o el caballo de mí. Pero si quiero hablar de varios caballos, yo puedo decir dos cosas, o su sai o su sai. Transliterado, es la misma historia, su sai, y significará mis caballos o los caballos de mí. ¿Se comprende esto? Si vamos a las segundas personas, su sí, su sai, ahí tenemos que aprender a jugar con eso. Segunda persona, voy a agregar lo mismo, no va a variar, simplemente tengo que agregar el final. ¿Cómo crees que va a sonar esto? Pues en la segunda persona, masculino singular, va a funcionar así. Muy bien, exacto, suena de esa manera. Su sera, su sera. Sheva es un Sheva móvil, ¿no? Sheva na. Lo translitero así, mira el Sheva na aquí transliteradito. Esto no ha variado. Su sera. Y eso significa tu caballo o el caballo de ti. Y si quiero poner esto en plural, diré, mira, habíamos dejado esto acá. ¿Cómo leemos esto? Su ceja. Muy bien. Su ceja. Ahí está. Su ceja. Y eso significaría tus caballos, porque es caballos en plural. Yo quiero que observes que casi siempre para el plural estamos colocando la iod, y eso lo diferencia del singular. Tus caballos o los caballos de ti. Vamos a la persona del femenino. ¿Cómo debería quedar la persona del femenino? Eh, Muy bien. su Su ser, para decir tu caballo o el caballo de ti, refiriéndonos a una mujer. ¿Y cómo debería quedar el plural? Plural. su so. Su, no, plural femenino. Cuando las Ah, sí, palabras sí, son sí. para decir los caballos de ella, Su ceja. su sair, su sair. Agrego el pataj, yod, jirek y la kof, ¿no? Y la kaf. Su sair, como está en la transliteración. Y eso es para decir tus caballos, refiriéndonos a los caballos de ti, siendo una mujer. Vamos a la tercera persona del singular, es decir, un objeto para una sola persona, que es la tercera persona, en este caso del masculino. ¿Cómo quedaría quedar? Su so, exacto. Su caballo o el caballo de él. Pero si queremos hablar de varios caballos de él, ¿cómo diríamos? Su sav,
Recuerda que la iod no la vamos a pronunciar porque con K metzopataj es como si fuera una madre de lectura. De hecho, decimos susav, que significa sus caballos o los caballos de él. Para el femenino, decimos lo siguiente. Susaj, ¿no? El caballo de ella, su caballo, el caballo de ella. Mira, lo único que hay que hacer es a la palabra agrégale lo que yo le entregué ahorita. Y si fueran varios caballos de ella, ¿cómo diríamos? Muy bien, su ceja. Ahí está la transliteración completa para decir sus caballos o los caballos de ella, su ceja. Ahora vamos a las formas plurales, cuando se trata de personas en plural. La posesión le pertenece a varias personas y comencemos con la primera persona del común plural. Para decir el caballo de nosotros, ¿cómo lo diríamos? Su gen. Su, Su seno. muy bien, su seno. Su seno. Aquí está la transliteración y eso significa el caballo de nosotros o nuestro caballo. Y si en cambio fueran varios caballos, los caballos de nosotros, muy bien, su seno. Que se translitera, mira, mira el cambio, solo se ve en el Macron y acá, para decir los caballos de nosotros o nuestros caballos. ¿Ok? Vámonos ahora a las segundas personas, siempre hablando de la pertenencia a varias personas, el vosotros, ¿no? ¿Cómo diríamos o sea, para decir, exacto, el caballo de vosotros, vuestro caballo, ¿cómo se diría? Teníamos su atención. Claro, como el sufijo es pesado, se necesita de una vocal auxiliar para poderlo pronunciar, porque hay que hacer sonar esto. Entonces decíamos su-se-gen. De hecho, aquí se ve el Sheba Nah, perdón, el Sheba Na, que es un Sheba móvil, que está precedido por una vocal larga. Entonces tengo que decir su-se-gen. Esta es una vocal auxiliar para poder conectarlo con un con un sufijo pesado. ¿Qué significa esto? Vuestro caballo o el caballo de vosotros. Para el plural, ¿qué decimos? También. Su se. Así. Su, se, gem. Es el signo del plural, ¿no? Eso es su, se, gem, tranquilamente acá, porque este sí es un sufijo ligero. Comienza con el CR y la madre de lectura para decir vuestros caballos, porque son varios los caballos de vosotros. ¿Ok? Bueno, miremos acá la segunda persona del femenino. Yo digo en la segunda persona del femenino, exactamente. Mira acá, tengo que utilizar una ayuda, su, se, gen, porque aquí tenemos un sufijo pesado. Y esto se escribe así, su, se, gen. Mira la diferencia entre el masculino y el femenino, la utilización de la nun final, de la nun sofir. En el femenino teníamos una mem, perdón, en el masculino teníamos una mem, aquí tenemos una nun. Esto para traducir que vuestro caballo o el caballo de vosotras, refiriéndonos a las mujeres, ¿no? Y si lo tengo que poner en plural, Su se. muy bien, susegen, susegen. Aquí sí no hacemos el cambio de acentos. La transliteración se ve obviamente el cambio entre esto y entre lo otro, porque acá sí el sufijo comienza por un signo vocálico, o sea que es un sufijo ligero. Susegen significaría vuestros caballos o los caballos de vosotras. Y concluimos con la tercera persona. El masculino plural decíamos que terminaba en am. Entonces, ¿cómo se diría eso? Su se. Muy bien, Susam. Susam se translitera así exactamente y traduce, en este caso, porque nos referimos a un solo caballo, el caballo de ellos o su caballo. ¿Y cómo sería el plural para decir los caballos de ellos? Susegem. Susegem. Susegem, obviamente acá con la men final que recuerda el masculino, y aquí nos queda la idea de sus caballos o los caballos de ellos. Susegem. Concluyamos, tercera persona del femenino plural. Para decir el caballo de ellas, yo voy a agregar la terminación an. Por tanto, la forma como sería. Sus
Susan, Susan, que transliteramos así para traducir su caballo, el caballo de ella, Susan. Y para decir los caballos de ellas, ¿qué decimos? Muy bien, Susegen, con un final. Y quedaría de esta manera, de manera que traducimos sus caballos o los caballos de ellas. Ahí está todo el proceso. Ya para decir una última cosita y terminar el encuentro de hoy. Observemos con detenimiento que cuando añadimos las formas plurales utilizamos la consonante yod. Esa consonante yod nos ayuda a hacer la diferencia entre una cosa y otra. Vámonos con un pequeño ejercicio. Leo este texto en hebreo y luego reconozcamos, mientras lo vamos leyendo, reconozcamos donde hay sufijos. No nos importa reconocer la palabra, sino simplemente los sufijos. Digo acá, Vezaharta et Adonai Elohecha ki hu hanoten lecha koach לעשות חיל למען חכים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום חדזה. Tomado del libro del Devarim, capítulo 8, versículo 18. En el primer renglón, ¿se ve algún sufijo? Sí, señor, en la Muy bien. Eja. Recuerda que era el plural de la segunda persona masculino singular. No, eja. Plural de la segunda persona masculino singular. En el segundo renglón, eh, sí, sí, le, acá, espérate un momentico, lo coloco acá. eh, Aquí lo vemos. Eja. Ahí volvemos a tenerlo, pero ya no el plural como eja, sino el singular. Eja. Aquí está acompañando un pronombre. Aquí un sustantivo. En el tercer renglón hay. Ahí al final, la última palabra, tenemos sí, la tercera persona masculino singular. Y finalmente, en el cuarto renglón hay, sí, en la claro, bravo, ahí está la palabra, eja. De nuevo, tenemos acá el sufijo de segunda persona masculino singular para posesiones plurales. Mira, la yod, plural, la yod, plural. Aquí no hay yod, singular. Aquí no hay yod, singular. Bueno, eso es todo por hoy.